Dios les bendiga, buenos días en esta mañana. Damos gracias a Dios que nos permite estar ya listos para compartir la palabra del Señor. Gracias a Dios que podemos estar en esta mañana. Vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, Señor del cielo y de la tierra, en el bendito nombre de Jesús nuestro Señor, te agradecemos, Padre, en esta mañana que nos permites la vida, que podemos, Señor, ocuparnos de tu palabra. Gracias, Dios, por todo lo que haces por nosotros, por toda nuestra familia, mi Dios. Gracias, Señor, no tenemos cómo agradecerte, Padre. Pero ahora, Señor, suplicamos tu ayuda, tu bendición para compartir de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, sabiendo que tú haces aún más de lo que pedimos, te damos infinitas gracias. Amén. Amén. Pues vamos a compartir de la palabra del Señor en esta mañana. Le he puesto por título, Preparados. Y vamos a leer en San Lucas capítulo 19, del versículo 28 al 40. Dice la palabra del Señor. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataba el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Amén. Vemos en esta lectura y lo que tenemos en este día, que vamos a hablar acerca de la entrada triunfal. ¿Cómo vamos a vivir esta Semana Mayor o Semana Santa? ¿Se han preguntado, hermanos, cómo vamos a vivir esta Semana Santa? Hace un año, si recuerdan, todo se cerró. Ya no pudimos acudir al templo, ya todo no sabíamos, estábamos con la incertidumbre de qué iba a suceder en los días que venían, con todo lo que estaba ocurriendo. Y bueno, todo el mundo ya encerrándose en su casa, y bueno, no sé si ustedes o a mí me sucedió, la Semana Santa como que no la viví, como que ni siquiera sentí bien cómo estuvo la Semana Santa. Pero pensando en todo esto, nosotros sabemos lo que la Semana Mayor representa para cada uno de nosotros. Y es algo que no debemos olvidar. Encerrados o no encerrados, en donde nos encontremos, debemos de recordar siempre que esta semana es muy importante. Es muy importante para cada uno de nosotros, por todo lo que sucedió, por lo que representa para los cristianos, lo que el Señor Jesús vino a hacer. Así es que no debe de pasar desapercibida esa semana. Y bueno, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Dios, nuestro Señor, ya sabían ya sabían todo lo que iba a acontecer. Tenían todo preparado. Desde Génesis a todo el Antiguo Testamento, hacían alusión de todo esto que iba a ocurrir, en todo el Éxodo. A través de todo el Antiguo Testamento vemos todo esto que iba a acontecer, todas las profecías. Y me gusta mucho lo que dice en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Aquí lo habla de tal manera que esta gente iba a ver esto claramente. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna.
esto está maravilloso, lo que aquella gente iba a presenciar en ese momento, que se estaba cumpliendo esta profecía. Y bueno, aquí vemos que esta gente en ese momento, pues al ver cómo el Señor venía sentado en ese pollino, la gente empezó a recordar que el Señor estaba anunciado que vendría. Y dice que empiezan a tender sus mantos, empiezan a tender las ramas y clamando a Dios, dando gloria al Señor, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y vemos aquí con todo esto para esta gente que gritaba con euforia, con alegría, gozándose. Y los fariseos que estaban ahí le dijeron al Señor que callara a la gente, que callara a los discípulos. Pero el Señor Jesús no hizo caso. Al contrario, les dice que si ellos callaran, las piedras clamarían, las piedras hablarían. Y Él aquí está aceptando que le den la gloria a Dios. Está aceptando que la gente le está diciendo que es el Rey, el anunciado, el Salvador del mundo. Él estaba ya preparado para todo lo que venía más adelante. Él sabía lo que le iba a acontecer. Y aquí en ese momento Él permitía el gozo y la alegría de la gente. Y junto con Él, yo creo que él se sentía bien de lo que estaban haciendo. Porque venía el Señor, en ese momento estaba en carne. Pero Él sabía en su corazón y lo había anunciado que lo que vendría más adelante. En ese momento el Señor estaba siendo alabado y bendecido, como es lo que nosotros tenemos que darle al Señor. Darle la gloria, la alabanza, siempre a nuestro Dios. En toda la Escritura nos dice que alabemos al Señor. Dios nos dice que estemos gozosos. En los Salmos nos invita a alabar al Señor. En el Salmo, por ejemplo, un Salmo, el capítulo 9, versículo 1-2, dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. En muchos de los salmos nos invitan eso, a alabar su nombre, a bendecir su nombre, gozarnos en la presencia del Señor, darle gloria a Dios. Filipenses capítulo 4, del 4-9, de igual nos invita a esto. Me llama mucho la atención lo que dice ahí. Filipenses capítulo 4, del 4-9. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que sea verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí el Señor, tal vez no entendemos todo lo que encierra todo esto, pero que aquí nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El Señor nos invita a que estemos gozosos, que nos regocijemos en Él. No importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estemos pasando. Dice que estemos confiados en Él, que no estemos afanosos, sino que estemos en oración y ruego y confiados en el Señor. Él dice que está con nosotros. Tal vez no lo entendemos, porque dice en el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Tal vez no lo entendemos. ¿Cómo vamos a estar gozosos cuando tenemos problemas o angustias? Pero el Señor nos invita a eso, que no nos afanemos, porque Él está en control de todas las cosas, de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que estamos pasando. El Señor está al control de todo esto. La gente ahí gritaba con euforia en ese momento y el Señor lo permitía.
aquí vemos todas estas palabras que el Señor nos dice, que nos da. En ese momento la gente estaba gritando, pero aquí nosotros tenemos que ver que cuando nosotros nos regocijemos, no sea simplemente de dientes para afuera, de labios para afuera, sino que nuestro regocijo sea un regocijo espiritual, un regocijo no carnal, no momentáneo, sino sea basado en la fe y en la confianza que tenemos en nuestro Dios, que Él está con nosotros en ese momento, en lo que sea que estemos viviendo. Si estamos en angustia, si estamos en alegría, el Señor está gozándose con nosotros, está ahí con nosotros. Algo más que nos lo ratifica, 2 de Corintios. Me llama mucho la atención esto, que cualquier persona que no entiende de las cosas del Señor podría decir, ¿cómo es posible esto? 2 de Corintios capítulo 6, del versículo 1 al 10, dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama o por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Fíjense lo que el Señor nos está diciendo aquí. ¿Cómo vamos a hacer esto cuando estamos en angustia? Pues el Señor dice que Él está ahí con nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es creer lo que el Señor nos está diciendo, lo que Él nos está pidiendo. Tenemos que tener esa confianza, lo que les decía. No sea un gozo momentáneo, un gozo carnal, sino sea basado en la fe y en la confianza que tenemos en nuestro Dios, de que Él está al control de todo esto. Como dice aquí en el versículo 10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aquí está lo que Dios quiere de nosotros. Él nos quiere usar de tal manera a que nosotros tenemos que compartir, que la gente vea que estamos en esa fe y confianza en nuestro Dios. Aquí está el Señor queriendo usar nuestra vida. Así como el Señor usó aquel pollino para entrar en ese momento, en esa entrada triunfal, ahora el Señor puede usarnos de tal manera que nosotros nos dejemos usar por Él. Pero tenemos que hacer caso a lo que nos dice aquí. Tenemos que hacer caso a lo que el Señor nos está diciendo. Y no solamente hacer caso, vivirlo para poder compartirlo y la gente vea que realmente estamos haciendo esto, cumpliendo la palabra del Señor. Algo que me llama mucho la atención que dice, así que pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Fíjense lo que el Señor nos está diciendo, que no en vano estemos recibiendo la gracia de Dios, la fe, la confianza, su amor, su perdón, sino que nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos está diciendo. Dice en el versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Algo que nos está diciendo el Señor. Esto es importante para nosotros. No demos a nadie ocasión de tropiezo, sino que nuestro ministerio para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Qué dice la gente a veces cuando nosotros no hacemos lo que debemos de hacer? Y dice que es cristiano, y dice que lee la Biblia,
Entonces, no seamos tropiezo para esa gente. Si nosotros nos damos cuenta de que hicimos algo mal, vayamos al Señor, pedir que nos ayude a poder enmendar eso que sucedió. Dios nos ayude. Y el Señor nos dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de que tenemos que reconocer lo que hemos hecho, hermanos, y ponernos a cuentas con nuestro Señor. Tenemos mucho que trabajar. Aún encerrados, aún en problemas, en angustias, el Señor puede usar nuestra vida compartiendo de su palabra, compartiendo con nuestro testimonio, que no demos un mal testimonio a la gente. La entrada triunfal del Señor Jesús fue grandiosa. ¿Cómo queremos entrar nosotros a la presencia del Señor? ¿Queremos tener una entrada triunfal como el Señor la tuvo? Tal vez no la obtengamos así. Dicen algunos, con que entre tantito, con que me deje entrar tantito, aunque vaya no sé qué hacer ahí, pero que entre. Pues no nos conformemos con eso, sino que tengamos algo grande, cuando el Señor nos dice que vayamos a Él y Él nos va a abrir las puertas de su casa. El Señor quiere que tengamos un corazón contrito y humillado, corazones arrepentidos. De esta manera estaremos preparados para ese momento cuando el Señor nos llame. El Señor estaba preparado cuando entró a Jerusalén. Ya tenía todo dispuesto desde antes. Así es que nosotros ahora ya no tenemos excusa de que no sabemos, porque tenemos su palabra bendita en la cual nos dice lo que tenemos que hacer. Muchos pastores, hermanos, mucha gente ha fallecido, se ha ido con el Señor, y los que tienen el conocimiento del Señor, yo creo que estaban preparados para irse con el Señor. Dios quiere y así sea, para que ellos han partido con el Señor. Dios nos ayude para que nosotros, cuando el Señor nos llame, estemos igual preparados. Muchos que entraron al hospital ya no salieron. Yo creo que a través de su vida, a través de ese momento, pues Dios les haya dado la oportunidad de estar bien con Él. Que hayan estado en ese momento con gozo y alegría, aún en ese momento. No solamente gritando, sino que estuvieran en ese gozo y alegría, alabando al Señor en ese momento. Y yo creo que el Señor estaba con ellos en ese momento de su partida. Y Dios nos ayude para que nosotros estemos de igual manera. El Señor estaba preparado para lo que iba a acontecer más adelante. Él sabía lo que le esperaba. Sabía que iba a la cruz para darnos vida para nosotros, para salvarnos de la condenación eterna. Él derramaría hasta la última gota de su sangre para limpiarnos de toda maldad. Solamente que nosotros tenemos que prepararnos y vivir y hacer lo que Él nos dice. Nosotros no seamos como esa gente que estaba gritando, eufórica, y después, a los cuantos días, ¿qué hacía esa gente? ¿Cómo gritaba ahora? Crucifícale, crucifícale, decían con enojo, yo no sé cómo gritaban esa gente, pero de alguna manera lo hacían, porque el Señor dijo, Señor, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Así es que nosotros no tenemos que estar haciendo esto, hermanos. Dios nos ayude para que tengamos un corazón contrito y humillado y podamos llegar a la presencia del Señor. El Señor nos abre esa puerta en la cual podemos entrar triunfantes, venciendo el pecado, venciendo los temores, venciendo todos los contratiempos que se nos ponen a cada día. Que Dios nos ayude. Para esto tenemos que tener la palabra del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón, viendo, recordando y haciendo lo que el Señor nos dice en su palabra. El Señor vino montado en ese pollino, con humildad. No lo hizo como los reyes de la tierra que vienen en señal de guerra, montados en caballos, viniendo con ejércitos. El Señor vino en un pollino. Entró en Jerusalén con un pollino, en un animal de carga, en un animal manso. De esta manera nosotros tenemos que estar con el Señor, ser unas personas en las cuales tengamos los frutos del Espíritu Santo y podamos nosotros servir al Señor como Él nos pide. El Señor vino, dice que amándonos, vino con amor,
con mansedumbre, misericordia, perdonando a todos y limpiando a todos de toda maldad y todo pecado. ¿Qué nos dice en San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Dios nos ayude para que podamos nosotros estar limpios de toda maldad, estar gozosos, estar en oración, en clamor delante de nuestro Dios, alabándole, gozándonos en su presencia en todo tiempo. Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar pidiendo a Dios que nos ayude, para que todos podamos llegar a tener esa entrada triunfante delante del Señor. Amén. Padre del cielo, bendecimos tu nombre en esta mañana. Muchas gracias, Señor, porque podemos leer tu palabra, podemos, Señor, ver lo que tú nos pides a cada uno de nosotros. Padre, en tu bendita mano ponemos nuestra vida, Señor, de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, para que poder servirte con toda humildad, Señor, con toda mansedumbre, con todo el amor, sirvamos a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, poder compartir de tu palabra. Mi Dios, estamos a punto de celebrar una semana más en la cual tú viniste, Señor, a dar tu vida por cada uno de nosotros, a perdonarnos, a limpiarnos de toda maldad, para que un día lleguemos ante tu presencia triunfantes de que hemos vencido, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús te ruego y te doy muchas gracias, mi Dios. Amén.